Estimados estudiantes, muy buenos días. Damos inicio a la actividad del día de hoy. Continuamos con la revisión del modelo general de sistemas, que desde la perspectiva del enfoque epistemológico de la gestión, corresponde a uno de los modelos más importantes que nos permiten el estudio del objeto principal de la gestión, que son los procesos de gerenciamiento. Entre algunos de los elementos que más destacábamos era que principalmente el modelo de gestión se construye sobre la base de los insumos que se transforman a través de procesos en resultados y que como un enfoque genérico se concibe fundamentalmente como un gran ordenador. Esos son algunos de los elementos que quiero destacar al iniciar esta actividad, donde vamos a ver algunas de las otras aplicaciones del modelo general de sistemas. Insistimos bastante en este enfoque, puesto que es a través de esta caracterización teórica que se puede construir o se puede llegar a los elementos esenciales del mejoramiento en la organización. Les comparto a continuación el enfoque genérico que estamos manejando en el modelo de sistemas propuesto por Bertalanffy y que en la práctica de la gestión, los grandes aportes que realiza Fremont Katz son aquellos que van a darnos luces respecto a su aplicación en las organizaciones. No deben perder de vista, por favor, que el modelo general de sistemas recibe esencialmente insumos que ingresan a la organización. Estos insumos pueden ser de carácter material, dinero, información, bienes también como la energía. La organización transforma esos insumos y genera un output o salida. Si tiene carácter físico, productos; si tiene carácter intangible, servicios. Y efectivamente, estos servicios como tal o productos deben estar orientados a satisfacer las expectativas del cliente, ¿no?, respecto a condiciones concretas que impliquen el cumplimiento de atributos. De esta manera es que el modelo general de sistemas, que lo hemos revisado ya con más detalle, coadyuva en esa concepción esencial del funcionamiento organizacional, de cómo se desarrollan los procesos dentro de la organización y estos diferenciados en procesos de apoyo y el proceso primordial o central de la organización. Y que obviamente que para el desarrollo de estos procesos la organización dispone de diferentes factores tecnoorganizacionales. Que a manera de un comparativo con una computadora, podríamos decir que estos factores tecnoorganizacionales tienen carácter físico o tangible, hardware, los activos fijos de la organización; el software o los elementos normativos organizacionales, la estructura, los manuales, los estatutos, los reglamentos, el know-how del conocimiento; y el humanware, las personas que desarrollan estos procesos. Hay un otro factor tecnoorganizacional transversal, al que hemos denominado inteligencia artificial, que tiene que ver mucho con el enfoque actual de las organizaciones. Deben utilizar tecnologías de información a nivel ya de inteligencia artificial que permita la optimización máxima de los procesos y la exclusión del ser humano de estos. De esta manera es que concebimos el sistema organizacional
y sus diferentes procesos que se desarrollan a objeto de transformar insumos en resultados. Pero también comentábamos que sobre todo este enfoque nos permite generar un ordenamiento respecto a la concepción de los diferentes elementos que hacen a la organización, ¿no? En ese sentido es que observábamos que cualquier sistema debe tener una unidad básica y el conjunto y el agrupamiento de estas partes van consolidando elementos concretos del sistema, ¿no? En el caso particular de las organizaciones, esa unidad básica es la actividad o tarea, el conjunto de actividades comunes generan el proceso. Este es un tema que ya lo hemos visto también muy en detalle. Los procesos conforman el subsistema. Los subsistemas, el sistema, los sistemas, el ámbito de gestión y los ámbitos de gestión forman la organización, la empresa, la institución, el ente o como denominamos esa unidad en la que se desarrollan los procesos organizacionales. Bien. A destacar también que cada uno de estos elementos que hemos reflexionado en esta clasificación o caracterización sistémica están apoyados por documentos. Por ejemplo, las actividades se pueden visualizar en el manual de funciones, los procesos en el manual de procedimientos, en el manual de procesos, los subsistemas a través de un mapa de procesos, que son documentos formales básicos en el ámbito organizacional, los sistemas en una reglamentación específica del ámbito organizacional, en algunos casos denominado manual de organización, los componentes del ámbito de gestión están básicamente expresados en la estructura organizacional. Y por último, la empresa como tal está descrita esencialmente en sus estatutos o su constitución. En consecuencia, el enfoque de sistemas nos sirve, si pueden observar, estimados jóvenes, para poder caracterizar la manera en que las partes se complementan y están apoyados por documentos que en ese aparente caos que existe dentro de la organización, se puede visualizar esa complementariedad de las actividades, ¿no? En todo caso, si podríamos visualizar el conjunto de actividades en una organización, seguramente observaríamos como esta nube compleja de interrelaciones en la que no encontramos esa dinámica o esa complementariedad concreta. En consecuencia, el sistema es ante todo un gran organizador. En ese aparente caos se van encontrando las relaciones sistémicas, ¿no? Entonces podríamos ver acá, por ejemplo, que acá se trabaja insumos que generan un determinado proceso y este permite obtener un producto o servicio. A la vez, este producto o servicio se convierte en un insumo para desarrollar procesos que posteriormente nos permiten obtener un producto o servicio. Puede ser un producto o servicio hacia afuera o hacia adentro, en un enfoque exógeno o en un enfoque endógeno. Y eso es lo que vamos a revisar
Ahora, ¿cómo se da esa complementariedad de resultados en las organizaciones? Bien, para esto voy a utilizar una representación que nos permita ver esa condición concreta. ¿Eh? Vamos a suponer que es la situación particular de una unidad organizacional y su complementación sistémica con otras. Damos referencia, por ejemplo, a lo que podría ser el departamento de contabilidad de esa empresa, institución X, que nos puede servir de modelo de referencia. Entonces, acá tenemos el departamento de contabilidad. O podría ser cualquier otro departamento. ¿Bien? Este departamento de contabilidad, como cualquier sistema en su funcionamiento integrado, va a obtener un resultado final que debe satisfacer las expectativas del cliente respecto a su producto o servicio y como tal debe cumplir atributos de calidad. Ese resultado final, o sea, el resultado del desarrollo final de todos los procesos que se generan en ese departamento van a ser los estados financieros. Que obtiene, ahí vendría la pregunta, como resultado final el funcionamiento sistémico de un departamento, unidad, área o gerencia. En el caso particular del ejemplo, observamos que son los estados financieros y son documentos, ¿verdad? Estos documentos como tal deben cumplir, insisto, en la lógica del funcionamiento sistémico con atributos de calidad. Deben satisfacer la expectativa del cliente al menor costo y deben cumplir atributos de calidad concreto. Por ejemplo, un atributo de calidad podría ser oportuno, que no tenga errores, podría ser otro atributo. Son atributos que exigen los destinatarios del producto o del servicio. Y el insumo fundamental o los insumos fundamentales básicos, aquí un pequeño paréntesis, puede ser una línea de productos o de servicios. En este caso solamente estamos haciendo referencia a uno de ellos. Con regularidad, los diferentes departamentos, unidades, áreas, gerencias o las organizaciones o empresas no solamente generan un resultado único, sino son varios productos o servicios, o subproductos o subservicios. Por ejemplo, una panadería no solamente elabora el pan, podría elaborar salteñas, tortas, masitas especiales, etc. Y cada cual requiere un proceso diferenciado. En este caso vamos a tomar como referencia uno de ellos, que es la elaboración de los estados financieros. Entonces aquí sale como pan y su insumo principal es la harina. No es el único insumo, indudablemente, ¿verdad? En el caso de los estados financieros, sale como estados financieros y su insumo principal serían los documentos mercantiles, ¿sí? Que están codificados a través de una norma específica, pero como indicaba, no es el único insumo. Obviamente, además de los documentos mercantiles, podrían generarse otros, como las planillas salariales, estados financieros anteriores, etc. ¿Verdad? Entre los documentos mercantiles vamos a encontrar cheques, pagarés, eh, todo tipo de documento mercantil tipificado por la normativa. Además de otros como inventarios de productos en proceso, inventario de productos terminados, presupuestos, etc. ¿No? Son varios documentos. Al tratarse de un ente organizacional cuya función fundamental es generar un servicio, es esencial que se identifique el mismo como lo que algún momento les exigía como requisito básico. Debe estar expresado en un
documento, el producto o el servicio. Y el proceso de transformación mediante el cual esos documentos mercantiles se convierten en estados financieros. Ese proceso principal, central, podríamos representarlo como, primero, recabar la información, reunir la información, ordenar y clasificar la misma, proceder con el registro en los diferentes libros contables, la emisión de un informe preliminar, los ajustes y al final obtenemos el informe final. Es decir, en este caso en particular hemos sistematizado esos procesos de manera muy genérica, obviamente que tienen una caracterización mucho más específica respecto a la elaboración de los del estado de resultados, del balance general, etc. ¿No? En términos genéricos, estamos proponiendo los procesos, esa secuencia lógica de pasos que transforma insumos en resultados. Miren, dentro del departamento, en ese enfoque endógeno, insisto, en el enfoque endógeno, los procesos ayudan a convertir insumos que generan otro departamento en resultados. ¿Bien? Adicionalmente, si queremos complementar la construcción de esta caracterización sistémica de este departamento, deberíamos hacer énfasis en los factores tecnoorganizacionales, el hardware, el software, el componente humano, además de los atributos concretos de calidad de los estados financieros, en este caso en particular. Me explico mejor que para el desarrollo de los procesos requerimos factores tecnoorganizacionales. Por ejemplo, el hardware, decíamos, el software y el componente humano. En el caso particular del software, vamos a requerir un clasificador de cuentas, un manual de contabilidad. Sin este, por ejemplo, no podríamos elaborar los estados financieros. Si no tenemos nuestro plan de cuentas. Es intangible, fundamentalmente tiene carácter de información, pero sin este documento no podemos desarrollar nuestros procesos. O en el caso del hardware, probablemente requiramos escritorios, mobiliario informático, que es fundamental para el desarrollo de los procesos contables. Y lo que siempre he destacado, tanto el hardware, el software como el humanware están en función a las características y necesidades del proceso. El departamento debe disponer de estos elementos en función a la necesidad del proceso. Por ejemplo, en el tema del hardware o activos, vamos a disponer de un bibliotecario o clasificador de documentos donde vayamos a ordenar la información que se requiere para el desarrollo de nuestros procesos, para el ordenamiento. Para el registro vamos a requerir, dependiendo de las características de la organización, probablemente es una organización a luces en la que no he implementado procesos y los registros se pueden realizar de manera manual. Sin embargo, igual voy a requerir un escritorio, una silla, a objeto de que el individuo pueda cumplir con ese proceso, con esa etapa esencial del proceso. Y así sucesivamente se caracteriza los requerimientos del hardware, software y humanware y se complementa como tales en función a las necesidades concretas del proceso. Bien, ahora las planillas, por ejemplo, o cualquier otro documento, solamente vamos a ver una línea de interrelación. Aparenta el ser un insumo,
o en este caso un insumo, ¿verdad? Pero en esa concepción sistémica, dialéctica, es ambas cosas a la vez, y lo representábamos de esta manera. Es producto y es servicio a la vez, ¿verdad? Y es insumo y es producto o resultado a la vez. El yin y yang es portador de su contrario dialéctico. La planilla para el departamento de contabilidad representa ser un insumo, pero para el departamento de personal las planillas salariales son el resultado que es obtenido en función al desarrollo de procesos sobre la base de la utilización de determinados insumos, ¿verdad? Estos insumos, a la vez, son el producto o servicio de otro departamento que desarrolla procesos que a través de estos permite transformar insumos en resultados. Entonces se va generando una relación sistémica de los diferentes documentos o resultados que se suscitan dentro de la organización. Vayamos hacia el otro lado, y esa relación sistémica es hacia adelante o es hacia atrás, viendo la relación en el otro sentido. Los estados financieros, que son el resultado, se convierten en insumos para otras unidades. No solo para uno, pueden ser varias unidades que utilizan, dependiendo hacia dónde se va a distribuir esos documentos. Se convierten en insumos. El insumo principal, para que otra unidad, en base a estos estados financieros, desarrolle procesos y obtenga como resultado productos o servicios. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos estar haciendo referencia al departamento de auditoría, que recepciona los estados financieros, desarrolla procesos y el resultado del departamento de auditoría van a ser estados financieros auditados, con su correspondiente dictamen de auditoría. Es otro documento, el documento principal de una determinada unidad. Y los procesos ya no son procesos de contabilización como el de recabar la información, ordenar, realizar el registro, el informe preliminar, ajustes contables, no, sino ahora vamos a desarrollar en este departamento o se desarrollan en este departamento o unidad procesos de auditoría. Son procesos particulares, diferenciados de la otra unidad. Y así sucesivamente podríamos ir viendo, ¿no? Cómo estos documentos se convierten en un insumo para que otra unidad interna de la organización desarrolle procesos y en base a esos desarrollos de procesos se obtenga un producto o servicio. Y de esa manera podemos ver la interrelación de los diferentes resultados a nivel endógeno. Entonces, enfoque endógeno hacia adentro del modelo general de sistemas. Podemos ver cómo
los sistemas están interrelacionados. Ahora solamente, estimados jóvenes, estamos viendo una línea de interrelación. Sin embargo, estos estados financieros pueden ir a otro departamento, unidad, área o gerencia, ¿verdad? Y así sucesivamente podríamos ver otro tipo de relaciones. Los estados financieros que van como insumo a otra unidad que desarrolla procesos, ¿sí? Y en base a esos procesos obtiene otro producto o servicio. Podrían ser, por ejemplo, la interpretación de estados financieros, el análisis e interpretación de estados financieros, el proceso, producto o servicio. Con regularidad, esta es una responsabilidad de la gerencia administrativa financiera. Entonces, aquí tenemos a la gerencia administrativa financiera, que en base a los estados financieros que elabora el Departamento de Contabilidad, analiza e interpreta esa información a objeto de adecuar esa información a la toma de decisiones estratégicas. Entonces, ¿eso qué significa? Que estos estados financieros interpretados y analizados se convierten en insumo para que otra unidad desarrolle procesos y obtenga un resultado, un producto o servicio. Normalmente, esta es una práctica, como comentaba hace un momento, que se desarrolla en la organización, en el que la toma de decisiones está sustentada sobre el análisis e interpretación de estados financieros, y esta responsabilidad sí tiene carácter estratégico, por ejemplo, de la gerencia general. Y el proceso principal se denomina proceso de toma de decisiones. Vemos cómo esa red de interrelaciones se va generando en la organización de manera más compleja, como lo que representaba hace un momento, ¿no? En la que vemos una aparente nube de actividades, de procesos, de insumos. Sin embargo, el enfoque de sistemas ante todo es un ordenador. Esto es fundamental para poder comprender en esencia los diferentes procesos que se desarrollan en la organización. Y no se olviden, estimados jóvenes, que si queremos mejorar los atributos de calidad, es decir, satisfacer mejor las expectativas de un destinatario, cliente o usuario o beneficiario de un producto o servicio, debemos enfocarnos en la mejora de los procesos. Y eso significa tener una comprensión objetiva racional de los diferentes procesos que se desarrollan en la organización. ¿Cómo puedo mejorar algo que desconozco en cuanto a su funcionamiento? Y debo incidir esencialmente en los factores tecnoorganizacionales. A ver, por ejemplo, decíamos acá los estados financieros, está destinado a un cliente o usuario o destinatario del servicio, ¿verdad? Que va a exigir atributos de calidad. Uno de esos atributos de calidad de los estados financieros, por ejemplo, puede ser que no tenga errores, que se presente de manera oportuna, ¿no? Que cuide el costo o la confiabilidad de los mismos documentos. Entonces, normalmente estos atributos tienen que tener, como comentaba, características esenciales de indicadores medibles, cuantificables, ver cómo en el tiempo se van a ir modificando los mismos. Supongamos que el error son los errores en la elaboración de los estados financieros. ¿Cómo evito los errores? A objeto de satisfacer las expectativas de calidad del cliente, concentrándome en los procesos, mejorando los procesos. ¿Y cómo mejoro los procesos? Mejorando el hardware, el software y el componente humano. El equipamiento,
Los errores pueden ser por una situación particular de un mal funcionamiento de la impresora. Entonces ahí mejora el equipamiento. Puede ser un error atribuido a la normativa que estoy utilizando. Mejora el software. O puede ser un error atribuido a un error humano, el desconocimiento, la falta de capacidades concretas, competencias o habilidades del factor humano. Mejora el componente humano. Entonces, este modelo lo que nos ayuda es a incidir en el mejoramiento en función al funcionamiento sistémico de las organizaciones. Bien, este mismo enfoque, denominado enfoque endógeno hacia dentro del modelo general de sistemas, que es sumamente complejo en la medida que debemos ver los diferentes niveles de interrelación, también lo podemos utilizar hacia afuera. Entonces, hace un momento representaba, esa es la nube de procesos que se da en la organización. Y en esa situación caótica debemos encontrar el orden. El modelo general de sistemas como el gran ordenador, que nos ayuda a ordenar las interrelaciones de las actividades, como el conjunto de estas nos ayudan a generar procesos y así sucesivamente, ¿no? Encontramos el orden en el caos. Bien, decía que también podríamos utilizar el enfoque del modelo general de sistemas en una perspectiva exógena. Bien. A ver qué significa eso, que podemos utilizar lo que trabajábamos hace un momento hacia afuera, hacia la relación de la organización a través de sus productos o insumos con otras organizaciones. ¿Bien? Entonces tenemos el enfoque exógeno. Del modelo general de sistemas. El enfoque exógeno del modelo general de sistemas. Bien. Esto lo vamos a ver muy rápidamente. Supongamos que es una panadería, una empresa industrial. ¿Sí? Secundaria. En la concepción de qué tipo de organización es. Su producto o servicio principal, el pan. Su insumo principal, la harina. Solamente estamos viendo una línea de relación, estimados jóvenes. Es mucho más complejo, ¿verdad? Que se convierte a través de procesos de elaboración del pan en el producto o servicio, ¿no? Es decir, horneado, moldeado, empaquetado, etcétera, y tiene además procesos de apoyo administrativo financieros. Esta harina, uno de los insumos, de los X insumos que puede tener, es el producto o servicio. Entonces, en esa concepción dialéctica es producto y es insumo a la vez. De otra unidad que en base a insumos, en este caso en particular el trigo, a través de procesos de elaboración de la harina, se convierte en este producto o servicio. Entonces ya no sería una panadera, sería una molinera, y sigue siendo una empresa industrial de carácter secundario. Este trigo, en base a insumos, el insumo principal del trigo puede ser la semilla, además de otros, obviamente, se desarrollan procesos en una empresa agrícola, cuyos procesos ya no son el de la molienda, sino más bien el del cultivo. Inclusive podemos ir mucho más allá, ¿verdad? Hasta llegar a la concepción básica en el tiempo
y ver la característica extractiva o del cultivo, empresas primarias de un determinado producto o servicio. Vamos por la otra línea, este pan se convierte en el insumo para que en base a procesos se obtenga un producto o servicio. Supongan que es una hamburguesa que en base al pan se elabora el producto o servicio con otros. Entonces, en este caso ya sería una empresa de carácter terciario, porque estamos hablando de una empresa gastronómica. Es un servicio gastronómico de carácter terciario. Y lo que ha ocurrido en este último tiempo, este producto o servicio, que puede ser la hamburguesa, se convierte en un insumo, una hamburguesa, para que una empresa que desarrolla determinados procesos obtenga un resultado final. En este caso es una empresa de carácter de cuarta generación que incide bastante en el uso de tecnologías de información para el desarrollo de sus procesos. Puede ser un delivery, ¿sí? Que en base a un producto o un servicio que no elabora, a través de las aplicaciones informáticas, contacta con un determinado cliente y proporciona el servicio, o sea, ya de entrega, o sea, de relacionamiento a través de una página web, Amazon. Son empresas de cuarta generación de esas características, ¿verdad? Entonces, solamente hemos visto una línea, estimados jóvenes, pero ahí podemos visualizar la manera en la que se relaciona sistémicamente la organización con sus proveedores, con sus clientes y así sucesivamente con el entorno o el contexto altamente competitivo. Es una concepción mucho más compleja.